En el principio Dios, con estas palabras majestuosas, todo comienza. El Dios eterno, en la quietud de su poder, habla y al hablar, los cosmos comienzan a cobrar vida. Su palabra es poderosa, creadora, dando forma y orden a la existencia. Pero, ¿se habría quedado esa palabra confinada a un solo momento en la historia? ¿O el Dios que habló para crear los mundos seguiría hablando para guiar a sus criaturas? Hermano, pasea con todo sucede. Le habla a su hermano en Cristo, Juan de Dios Cuello. A lo largo de esta temporada hemos estado trazando el contorno de la grandeza de Dios. Hemos hablado de su eternidad, de su poder, de su santidad, y en nuestro último encuentro exploramos el asombroso puente de la revelación que Él mismo ha tendido hacia nosotros. Vimos su huella en la inmensidad de la creación y escuchamos su eco en la conciencia humana. Pero esto nos deja en el umbral. Si Dios es tan trascendente y a la vez tan comunicativo, ¿dónde podemos encontrar su palabra de manera confiable, permanente y autoritativa? ¿Existe un registro fidedigno de su voluntad? Bueno, la respuesta nos lleva al corazón de la fe, las Sagradas Escrituras. Hoy no hablaremos de un libro meramente humano, hablaremos del milagro de que el Espíritu de Dios infinito haya respirado su verdad a través de la mente y de las manos fidedignas, preservando su voz para nosotros. Exploraremos por qué podemos confiar en ella, cómo la recibimos y, lo más importante, cómo debemos acercarnos a ella. Si lo que hemos estado estudiando sobre Dios es cierto, entonces su palabra debe ser fundamentalmente toda cierta. Así que te invito, acompáñanos. Bienvenidos a Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete. Vivimos en una torre de Babel digital. Innumerables voces reclaman nuestra atención. Cada uno ofrece una versión de la verdad. En medio de ese caos acústico se alza una voz antigua. Una voz que no grita, pero cuya resonancia ha superado el paso de los imperios. Es una voz que habló al orden del cosmos. Eso lo vemos en Génesis 1. Pero la pregunta crucial es, ¿cuál es esa voz suprema? ¿Cuál es la voz ante la cual todas las demás deberían ser evaluadas? Nosotros tenemos que poner, si se puede decir así, un microscopio sobre el versículo de 2 de Timoteo en el capítulo 3, los versos 16 y 17, porque esto es algo sumamente fundamental, porque aquí el apóstol Pablo nos habla y nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra griega que se utiliza para describir esta expresión inspirada por Dios es teoneusto, que significa exhalada por Dios. Su autoridad no es delegada por una institución humana, emana de su autor divino. Es el mismo poder creativo de Dios impartiendo verdad. Y su propósito es funcional, porque según nos enseñan las Escrituras, es útil para enseñar, redarguir, corregir. Su meta es equiparnos completamente para la vida, para una vida que pueda agradar a Dios. Si nos fijamos en la forma en la cual el apóstol Pablo describe este texto, habla acerca de este acontecimiento. Él dice que toda la palabra es para enseñar, indicando que esto es doctrina sólida, para redarguir, que tú hablas de convicción de pecado, para corregir, o sea, que nos ayuda a enderezar el camino, para instruir en justicia. Eso nos habla de crecimiento en santidad. Esto cubre todos los aspectos de la necesidad espiritual y el resultado final no es simplemente ser buena gente, es un ser perfecto. Esto nos lleva a nosotros a entender la importancia que tiene la Escritura para nuestra vida. Esto nos da la dirección correcta para dirigir y para guiarnos en nuestra vida como seres humanos. Como le acabo de mencionar, esto nos lleva a ser un ser perfecto y es lo que Dios anda buscando, que nosotros lleguemos a la perfección, pero no una perfección basada en nuestro propio criterio. Porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo. Esto nos prepara enteramente para toda buena obra. La palabra de Dios nos equipa de una manera integral para la misión que Dios tiene para nosotros, que es que nosotros podamos vivir una vida plena para Él. Tener la Biblia es como tener el mapa de un tesoro, pero de un tesoro que ha sido ya, si se puede decir así, dibujado por el propio tesorero, porque nosotros podemos confiar en cada detalle, en cada giro del camino,
porque quien lo hizo conoce el territorio a la perfección y quiere que encontremos el tesoro. El ignorar ese mapa y seguir nuestro propio instinto se puede convertir en una garantía de que nosotros podamos perdernos en el camino. Pero surge una objeción. ¿Es suficiente este mapa para el mundo complejo en el que vivimos del siglo XXI? Necesitamos nuevas revelaciones, nuevas palabras proféticas para temas modernos. Estas son de las preguntas que nos ponen a nosotros a reflexionar, pero gracias a Dios por su misericordia que Él tiene la respuesta a cada una de ellas. Porque en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, nosotros podemos ver que el apóstol Pedro es sumamente contundente con responder estas preguntas. Porque nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Se escuchó y se entendió? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todas las cosas que son necesarias para nosotros poder relacionarnos con Dios y vivir una vida conforme a su diseño. La Escritura es el manual completo del fabricante para la vida humana. Es lo que Dios nos ha dejado para guiarnos a nosotros. A veces podemos decir de esta manera, nos perdemos queriendo buscar cosas que quizá la Biblia no es el plan de ella para nuestra vida. Porque el plan es guiarnos a nosotros a poder tener una vida conforme al diseño de Dios. Muchas veces queremos buscar secretos y cosas ocultas dentro de la palabra, pero la palabra es clara. La palabra está ahí, sencilla y clara. El Señor ha permitido que todas estas cosas se conviertan en nuestro manual completo de vida para toda la vida humana. Nosotros podemos ver en el Salmo 19, que celebra estas expresiones porque dice que la ley de Dios es perfecta, es suficiente y completa, es que sirve para convertir el alma. La Escritura no es un libro de texto parcial, es un organismo completo y vivo que contiene todos los nutrientes espirituales que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que entender que la suficiencia de la Biblia se puede explicar de la siguiente manera. Es como si fuera un botiquín de primeros auxilios. Está perfectamente equipada. No tiene una máquina de resonancia magnética, si se puede decir así, para cada diagnóstico que nosotros necesitamos, pero tiene todo lo esencial para tratar las heridas del alma. Esas heridas que nos llevan a nosotros a sufrir y a perdernos. También nos puede ayudar a curar el veneno del pecado y la enfermedad de la desesperación. Nos da el antídoto para nuestra muerte espiritual. Y nosotros podemos ver que ese antídoto es el Evangelio de Jesucristo. Vives como si la palabra tuviera la última palabra en tu vida. Cuando la cultura dice una cosa y la Escritura dice otra, ¿a qué voz rinde pleitesía? Pudiéramos decir que esto es profundamente liberador para nosotros, porque esto nos libera de la ansiedad espiritual de pensar que nos estamos perdiendo de algo. Nos protege de charlatanes que quieren vendernos secretos espirituales que no están en la Biblia. Esto nos ancla en la verdad inmutable en un mundo de opiniones cambiantes. Tu tarea no es buscar una nueva palabra, es profundizar en la palabra que ya Dios te ha dado. Porque eso es lo que muchas veces nos pasa, que andamos buscando mucha revelación y andamos buscando mucha profundidad, pero nos olvidamos de lo más esencial, de buscar a través de su palabra lo que ya Él ha dicho para nosotros. Nosotros tenemos que entender que la autoridad de la Escritura significa que Él es el juez inapelable de toda idea humana. La Biblia es el recurso suficiente y seguro para todo lo que necesitamos en nuestras relaciones con Dios. Y esta nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. La autoridad de las Escrituras nos confronta con una lección. ¿Aceptaremos a Dios en sus términos según se ha revelado? La suficiencia nos consuela, no estamos a la deriva. El Creador no nos ha dejado sin instrucciones. Su palabra es la norma suprema y el recurso completo para conocerle y servirle. En un mundo de opiniones, aquí encontramos un ancla inquebrantable. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos libros realmente contienen la mente de Dios? No son solamente un libro más religioso. Esto nos lleva al misterio sublime de la inspiración. ¿Cómo se une lo divino, lo humano en las páginas de la Biblia? Esto es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta y de tener al momento de nosotros poder hacer un análisis de las Escrituras. Esto nos lleva a nosotros a analizar si lo que se ha escrito ha sido inspirado o no. Pero mucha gente quizá tenga la duda y la confusión y piense que no lo es. Pero la Biblia nos revela que sí lo son. Nosotros podemos ver en 2 de Pedro, en el capítulo 1, nosotros ya vimos el verso 19, ahora vamos a ver el verso 21. Porque Pedro nos da una imagen perfecta
porque Él nos enseña que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra griega que se utiliza es feromenoi, que esto significa siendo llevado como un barco por el viento. Los escritores inspirados aportaron su estilo y conocimiento, pero fue el Espíritu Santo quien los llevó. Como así el viento lleva al barco, así el Espíritu Santo los guió a registrar la verdad de que Dios quería comunicarse con su pueblo y lo hacía a través de estos hombres. La Biblia es a la vez escritura escrita por manos humanas y palabra divina inspirada por el Espíritu. Es una unión misteriosa, gloriosa y a la vez perfecta, porque esta es la que nos lleva a nosotros poder entender la veracidad de las Escrituras. Que Dios lo haya inspirado, Dios haya puesto su palabra en boca de cada uno de ellos. Sabemos que cada uno de ellos escribió conforme a su estilo y conforme a la necesidad que había en un momento determinado. Cada uno puso en él su, si se puede decir así, su sensibilidad, pero al final quien nos inspiró fue Dios. Piensa en un gran compositor como Beethoven, escribiendo una sonata. La sonata lleva su genio, su creatividad, su alma. Luego un pianista la interpreta. El pianista le aporta su propio estilo, su feeling, su técnica, pero la música fundamental, las notas, la melodía, es de Beethoven. Así es el Espíritu Santo, es el compositor. Y los demás son los escritores, los intérpretes, los maestros, que tocan fielmente la partitura divina. Y esto nos lleva a una pregunta vital. ¿Cómo nosotros sabemos que los libros que tenemos son los correctos? ¿Quién decidió el canon? Estas son preguntas que por mucho tiempo la gente se ha hecho. Pero nosotros tenemos que entender cómo se formó el canon, cómo nosotros llegamos a tenerlo en nuestras manos. Tenemos que tener claro que eso no fue de una manera arbitraria por un poder eclesiástico que decidieron este sí, este no, por una cuestión meramente de decisión humana, sino fue el proceso de discernimiento guiado por el Espíritu Santo, donde la iglesia primitiva reconoció los libros que ya tenían autoridad intrínseca de Dios. Fue un proceso orgánico, no una imposición. Los criterios fueron claros. Primero, los libros tenían que revisarse a ver si tenían apostolicidad. O sea, que si estos fueron escritos por un apóstol de manera directa o por un colaborador suyo. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Marcos, que era un colaborador de Pedro. Pero nosotros tenemos que analizar de manera interna el libro a ver si su enseñanza era apostólica. Eso era el primer pilar que debía de tener un libro para poder ser aceptado o no dentro del canon. También tendríamos que ver la ortodoxia. O sea, su contenido es coherente con la regla de fe. Su contenido es coherente con el mensaje central del evangelio ya recibido. Porque eso es lo que le da formalidad y durabilidad al texto. Que pueda tener ortodoxia. Que nosotros podamos ver si el mensaje que está transmitiendo es un mensaje bíblico. Si es un mensaje que es coherente con el resto de todas las otras partes de la Biblia. Por eso se le llama la regla de fe, porque tiene que tener una continuidad con el mensaje central de la Escritura. Otro punto que hay de tomar en cuenta es si su uso es universal. O sea, fue ampliamente aceptado y usado en la liturgia y en la enseñanza de las iglesias en todo el mundo. Entonces, si no era usado por la demás iglesia, entonces no se tomaba en cuenta como parte del canon, sino que se contenía y se guardaba como si fuera un libro más, pero no parte del canon. Había o tenía algún tipo de evidencia interna de inspiración divina. Este es otro punto muy importante, porque ese libro mostraba en sí mismo el sello divino. O sea, si con él se podían transformar vidas, o si resonando en él se podía escuchar la voz del buen pastor. El proceso del canon fue como reconocer la voz de tu madre en una habitación llena de gente. No necesitas un comité que diga cuál es la voz de tu madre. La reconoces instintivamente porque la conoces íntimamente. La iglesia, como esposa de Cristo, reconoce la voz de su esposo en los 66 libros de la Biblia. Sé que estarás pensando que hay muchos libros que son considerados apócrifos. Y estos libros, aunque son útiles para nosotros poder estudiar el contexto histórico de cada libro, pero nunca sonaron con la misma autoridad apostólica y no cumplían estos criterios de manera plena. Por eso fue que estos libros no fueron incluidos dentro del canon. Pero nosotros podemos tenerlo como un libro de consulta, podemos tenerlo, podemos leerlo, no hay nada malo en ello.
pero entendiendo siempre que al no cumplir con los requerimientos anteriormente mencionados, por eso ya no son incluidos dentro del canon, pero lo podemos tener como un libro histórico que nos puede ayudar a entender el contexto de la historia en el momento en el que se encuentra. Tenemos que tener bien en claro que la inspiración nos asegura que la Biblia vino de la boca de Dios. El canon nos asegura que llegó a nuestras manos sin adulterio. La inspiración es el milagro del aliento divino de la palabra. El canon es la evidencia de la fidelidad de Dios, preservando su voz a través de los siglos para que su pueblo no se extravíe. Juntos nos dan una confianza inmensa. El libro que tenemos en las manos no es el producto de casualidad, sino el resultado cuidadoso, provincial de Dios que desea ser conocido por ti. Tener el mapa correcto es esencial, pero de nada nos sirve si no sabemos leerlo. La historia está llena de ejemplos de cómo el mal uso de las escrituras ha causado grandes daños. ¿Cómo nos acercamos a este libro divino de la manera correcta? ¿Cómo evitamos nosotros torcerlo para nuestros propios fines? Nosotros tenemos que aprender del pueblo de Berea. El pueblo de Berea se pueden constituir en este sentido nuestros héroes. Porque dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Aquí la palabra escudriñar implica una investigación minuciosa, como quien busca un tesoro en un campo. Ellos no fueron pasivos, fueron activos, críticos en el mejor sentido, poniendo hasta la predicación apostólica bajo la lupa de las escrituras. Entonces, si este pueblo hacía esto con las escrituras, si este pueblo hacía eso con los apóstoles, que nosotros hoy en día entendemos que son hombres guiados por Dios, ¿qué más podemos nosotros hacer ahora en un mundo donde hay muchas voces, donde hay mucha revelación, donde hay mucha gente que tiene la última palabra? Entonces, esto nos debe invitar a nosotros a escudriñar aún más las escrituras. Podemos tomar el ejemplo de ellos. Por eso yo siempre he dicho que cada vez que usted nos escucha hablar, tenga su Biblia en mano, búsquela, analícela, escudriñela, porque esto lo va a ayudar a usted a poder conectarse con la realidad. Por eso es que nosotros tenemos que hacer como hacían ellos. Si ellos utilizaban las predicaciones de los apóstoles y la ponían bajo la lupa de las escrituras, eso debemos hacer todos con todas las enseñanzas. Nosotros podemos seguir analizando y escudriñando cada texto, pero tenemos que entender que esto tiene que ser un principio muy importante en nuestra vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 8, nosotros vemos como Esdras, no solo leyendo la ley, sino que leyéndola claramente y declarando el sentido para que el pueblo entendiese la lectura. Ahí es el modelo que nosotros debemos de seguir. Primero nosotros debemos de leerla, tenemos que explicarla, tenemos que entenderla y sobre todo tenemos que aplicarla. Nosotros tenemos que aprender cuáles son los principales puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y para ellos, los 5 pilares de la interpretación fiel, pudiéramos decir que el primero es el contexto, que es el rey. Segundo es Cristo, que es la clave. El tercero, la analogía de la fe. El cuarto es el género literario. Y quinto es la iluminación del Espíritu Santo en medio de la comunidad. Cuando hablamos del contexto, que el contexto es rey, esto se convierte en la regla de oro. Porque un texto sin contexto se convierte en un pretexto. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Que nosotros tenemos que entender la escritura conforme al contexto que está aconteciendo. Si nosotros tomamos como ejemplo un texto bíblico muy popular en medio de los círculos cristianos, incluso hasta de personas que no son cristianas. El mundo entero se pudiera decir así, de una manera hiperbólica, de que conoce este texto bíblico. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente aún no cristiana utiliza este texto bíblico para aplicarlo en toda su vida diaria. Pero en el contexto no es que como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a jugar la lotería y porque yo lo puedo en Cristo que Él me va a dar el premio. No. Esto significa que nosotros tenemos que analizar el contexto. Porque si nosotros analizamos el contenido en cualquier situación, entonces nosotros sabemos de qué está hablando. Porque el apóstol Pablo aquí no está hablando de cosas similares, sino él está hablando que él ha aprendido muchas cosas. Y dentro de ella, dice él que él ha aprendido a estar saciado como a tener abundancia. Él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Entonces ahí es que él pronuncia estas palabras, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente se sabe Filipenses 4:13.
Pero la gente muchas veces no sabe lo que dicen los textos anteriores. Entonces, cuando no se analizan los textos anteriores, entonces la gente no entiende de qué él está hablando y simplemente apunta al texto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros hemos aprendido a saciarnos cualquiera que sea nuestra situación. Nosotros hemos aprendido a vivir en escasez, como a tener en abundancia. Entonces, una vez que nosotros aprendamos a vivir de esa manera, entonces podemos decir, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Cristo es la clave. Cristo es la clave. Él debe ser el lente correctivo de toda la Escritura. Porque Jesús dijo que toda la Escritura hablaba de Él. O sea que nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento sin ver directamente a Jesucristo, entonces no lo estaríamos haciendo de manera correcta. Porque leer el Antiguo Testamento sin verlo sería como una preparación sin Cristo. Es como nosotros poder perder el punto de partida de toda la Biblia. Leer el Antiguo Testamento sin verlo como una preparación para Cristo es perderse por completo. Porque la ley esta nos muestra la necesidad de un Salvador, pero los sacrificios apuntan a un Cordero perfecto. La promesa a David se cumple en el Rey Eterno. Entonces, cuando nosotros analizamos y escudriñamos la Escritura en el Antiguo Testamento, viendo paso por paso que su dirección es hacia Cristo, entonces ahí nosotros podemos tener una mejor comprensión de todas las Escrituras. Si nosotros analizamos la analogía de la fe, esto tiene que tener una coherencia interna, porque la Biblia en sí no se contradice. Nosotros tenemos que interpretar los pasajes que son más difíciles a la luz de lo que son más claros. Si una interpretación de un versículo hace que choque con una enseñanza clara de otros 10 versículos, entonces eso significa que la interpretación está errónea, está equivocada. También tenemos que tener en cuenta lo que es el género literario, o sea, la forma de hablarlo, eso afecta el contenido. Nosotros no debemos de leer los salmos de la misma manera que nosotros debiéramos de leer una epístola, porque nosotros sabemos que los salmos son poesías o metáforas, son la narrativa que cuentan una historia, a veces descriptiva. Las profecías usan símbolos, las epístolas dan instrucciones directas. Entonces cada una tiene una forma distinta de poder explicarnos el contexto y lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la iluminación del Espíritu en la comunidad. Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero la hace principalmente a través del cuerpo de Cristo, a lo largo de la historia. La interpretación privada y aislada es terreno fértil para nosotros poder cometer un error. Nosotros tenemos que estudiar cada uno de los temas a través de cómo lo han estudiado otros. Podemos ver cómo lo han estudiado los padres de la iglesia, los reformadores, incluso hasta nuestros pastores y nuestros hermanos, porque eso nos va a nosotros a dar una mejor idea, un mejor contexto de todo lo que nosotros estamos estudiando. Tenemos que evitar el subjetivismo místico. Dios me dijo que este versículo significa para mí que debo comprar ese carro, ese coche, esa casa. La palabra de Dios es verdad objetiva. Esa es la respuesta a la Biblia, que la palabra de Dios es verdad objetiva. La aplicación puede ser personal, pero el significado es el que Dios intentó comunicar al autor original. Ese debe ser el significado. No nosotros tratar de interpretar la Biblia o cada texto a nuestro antojo de manera personal. También tenemos que evitar el literarismo acontextual. La Biblia dice que no hay Dios, pero nosotros tenemos que ver el contexto. ¿Por qué se dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 14 que menciona que la Biblia dice que no hay Dios, pero cuando nosotros vemos que ignoramos el contexto y así hacemos como el necio en su corazón, o que decimos que no hay Dios, pero cuando analizamos y estudiamos el contexto, entonces entendemos qué es lo que el escritor nos quiere transmitir. Porque nosotros no podemos tomar un versículo de manera aislada para nosotros poder torcerlo. Nosotros tenemos que analizar su contexto y aprender de Jesús. Nosotros podemos utilizar lo que se conoce como el método de Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Él constantemente interpretaba las escrituras para sus discípulos. Entonces, a medida que él le hacía las interpretaciones, entonces eso le abría el entendimiento. Nosotros debemos de imitarlo. Te reto a adoptar un método simple. OIA. Observación. ¿Qué dice el texto? Lee lentamente, subraya palabra clave. Y interpretación. ¿Qué significa para sus primeros oyentes? Investigar el contexto. Y A. Aplicación.
¿Cómo debe esta verdad moldear mi vida en el día de hoy? El objetivo final de la interpretación bíblica no es dominar el texto, sino ser dominado por su autor. No es ganar argumento, sino ser transformado a la imagen de Dios. Interpretar bien las Escrituras es un acto de humildad y de responsabilidad. Es humilde porque nos sometemos a un texto que no nos pertenece, reconociendo que no somos dueños de sus significados, sino servidores. Es responsabilidad porque el Dios que habló espera una respuesta. La meta no es dominar el texto, sino ser transformados por él, alineados nuestras vidas con la voluntad del Creador que se revela. Al final de este recorrido nos encontramos de nuevo frente al libro, pero ahora lo vemos no como un simple objeto, sino como el increíble regalo que es, la voz preservada del Dios del universo. Es una extensión lógica de todo lo que hemos aprendido sobre él. Un Dios tan santo que no podemos alcanzarlo por nosotros mismos, pero tan bondadoso que se inclina para hablarnos con toda claridad. Nosotros debemos de entender y aprender lo que la Biblia nos dice y conservarlo para nosotros. Santiago nos lanza un desafío ineludible, porque él dice, sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El que solo oye y no la hace es como un hombre que se mira a un espejo, ve su suciedad y se da la vuelta olvidándose al instante de lo sucio que está. La bendición no está en la mera observación, sino en la obediencia a la palabra. Pablo nos enseña en el libro de Romanos que nos da el mecanismo divino. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora nace cuando al oír la palabra se convierte en el que nos llena, en el que nos cambia, en esa palabra que transforma nuestra vida. Esa es la cadena de la gracia. Dios habla, nosotros oímos, creemos, obedecemos y somos transformados. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La misma palabra que dio origen a la luz física es la que ilumina nuestro camino hoy. Y como dijo Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tan esencial para nuestra vida que es el alimento espiritual para nosotros. Es tan esencial como nosotros comer cada día y como nosotros poder tomar agua. Así es de esencial la palabra de Dios para nuestras vidas.